En el nombre de Jesús, le doy toda la bienvenida a este culto de oración y enseñanza. Gracias al Señor por permitirnos un día más estar aquí. Amén. Vamos a predicar, hermanos, en el libro o en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Amén. Versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a volver a repetir este versículo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús, que su palabra corre y sea glorificada en nuestros corazones. Señor Jesucristo, alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial en este momento, Señor, que vamos a predicar tu poderosa palabra, Señor, que es viva y eficaz. Queremos ser instruidos y enseñados por tu palabra, Dios del cielo. Preparamos nuestro corazón, preparamos nuestro espíritu, preparamos nuestra mente, Dios, para poder recibir tu poderosa palabra, Señor. Que dentro de nuestra vida podamos ser enseñados e instruidos para toda buena obra, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hoy vamos a predicar bajo el tema el nombre de Jesús. Diga el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de San Juan, hermanos, cuando Juan escribió, llaman Juan el teólogo porque habla acerca del conocimiento de Dios. Él escribió este versículo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué la enseñanza se llama el nombre de Jesús? Porque nosotros recibimos a nuestro Señor, pero nuestro Señor tiene un nombre. ¿Cómo se llama nuestro Salvador? Jesús. Y la Biblia dice que a los que creen en su nombre le dio potestad. La palabra potestad es darle autoridad o poder, ser llamado hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos, es importante conocer el nombre de nuestro Dios? Porque si conocemos el nombre de nuestro Dios, vamos a conocerle cómo es Él, amén. En la antigüedad o en los tiempos antiguos, cuando se le colocaba un nombre a un niño o a una persona, ese nombre representaba todo lo que iba a hacer esa persona, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, amén. Entonces en la antigüedad, cuando le colocaba un nombre a un niño o a una persona, representaba todo su ser ese nombre. Gloria al nombre de Jesús. Representaba lo que sería su carácter que iba a ser, representaba su poder y su autoridad. Gloria al nombre de Jesús, amén. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de ¿qué? De la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos a ver, hermanos, y vamos a ser enseñados por la palabra del Señor acerca del nombre de Jesús, la importancia del nombre de Jesús en nuestras vidas y por qué, hermano, la Biblia nos manda que debemos de creer en su nombre. Si tú eres lector de la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías, hay 39 libros. El nombre de Jesús no aparece en el Antiguo Testamento. A partir del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1 hasta el Apocalipsis, que son 27 libros, está el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el nombre de Dios no había sido ¿qué? Revelado. Dios se iba revelando poco a poco. Cuando la nación de Israel empezó a tener la relación con Dios por medio de Moisés, cuando Moisés fue llamado por medio del Señor allí cuando Moisés era pastor de ovejas, amén, y una zarza ardiente lo llamó y le dijo: bueno, Moisés, yo te voy a comisionar para que vayas y saques a mi pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces Moisés le preguntó al Señor: si me pregunta quién le envió, ¿qué voy a decir? Y Moisés dijo: diles que te envió el yo soy. Amén. ¿Que te envió qué? El yo soy. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Decir que te había enviado el yo soy quiere decir, hermanos, que tiene que existencia propia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tiene que existencia propia. Entonces Dios se fue revelando así. El término Jehová que usan las personas es un término latín que significa el Señor.
Amén. Un término ¿qué? Latín, que significa el Señor. Por eso, hermanos, en la Biblia que nosotros tenemos que entender que nuestra Biblia tiene raíces latinas. Amén. ¿Y de dónde viene nuestro Salvador? Nuestro Salvador viene del pueblo judío, de los hebreos. Los hebreos no tienen vocales como tiene el idioma latín. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen solamente consonantes. Ellos tenían un nombre que se llamaba el tetragramentón, YWYH. Ellos se representaban, amén. Pero cuando fue traducida la Biblia a nuestro idioma latín, castellano, pusieron el nombre ¿qué? Jehová. En otras versiones dice Yahvé. Amén. Cuando el pueblo del Señor iba marchando en el desierto, entonces el pueblo del Señor necesitaba que el pueblo del Señor lo sanara. Entonces decían, el Señor es el sanador. Decían, Jehová Rafa, Jehová es el sanador. Amén. Pero ellos no tenían la revelación del nombre de Dios. Por eso el Señor, vamos a leer en Isaías, hermanos, capítulo 52. Quiero que abra la Biblia. Isaías, capítulo 52, vamos a leer ahí. Amén. Versículos 5 y 6, vamos a leer. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice que Jehová, que sería, ahora ¿qué hago yo? En la versión hebrea sería así. Y ahora ¿qué hago aquí? Dice el Señor. Amén. Ya que a mi pueblo he llevado ¿qué? Injustamente. Y los que se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente he blasfemado ¿qué? Mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá ¿qué? Mi nombre. Por esta causa en aquel Día. porque yo mismo que hablo, he aquí estaré. Presente. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Jesucristo, cuando empezó a predicar, empezó a decir, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y cuando un reino se acerca es porque el rey está. Presente. Amén. Aleluya. Y la palabra evangelio son buenas nuevas. Nuestra salvación. Eso significa la palabra evangelio. Por eso en el versículo 7 que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae ¿qué? Alegres nuevas o buenas nuevas o trae evangelio. Del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí mismo vamos a volver a leer en San Juan capítulo 1, hermanos. Vamos a leer otra vez en San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 1 dice. Amén. San Juan capítulo 1. Amén. Versículo 9. Dice así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía ¿qué? Este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Se acuerda cuando leímos hace un momento en Isaías 52:7 que decía, dirá Sión, tu Dios ¿qué? Reina. Sión significa nación de Israel. Él vino a los suyos, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en qué En su nombre. le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando ya, hermanos, el Señor empezó a predicar, trajo las buenas nuevas, vino a traer, hermanos, libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Entonces empezó la predicación del Evangelio. Amén. Y miren, hermanos, que uno de los mensajes que predicaron los apóstoles, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Amén. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, o del versículo 11, leámoslo para que los dos se complementen. Dice, este Jesús es la piedra que reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, diga, otro nombre, Otro nombre. bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser. Salvo. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pedro? Mire, este Jesús lo habla con nombre propio. Lo desecharon ¿qué? Los edificadores. Pero resulta que este Jesús es el único que tiene ¿qué? Nombre, por sobre todo ¿qué? Nombre, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos y conocemos cómo se llama nuestro Dios, lo llamamos ¿qué? Por su nombre, gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque su nombre, hermanos, representa toda su autoridad, todo su poder, gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. El nombre de Jesús nos identifica, hermanos, como seguidores de Jesús. La iglesia primitiva, los primeros cristianos que predicaron el Evangelio, fueron perseguidos por predicar en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 5, verso 28, vamos a leer. Hechos capítulo 5, verso 28. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Diciendo, no mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque los apóstoles predicaban en el nombre de Jesús. Ellos entendieron que no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino en el nombre que Felipe el evangelista predicaba en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 9, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 21. Hechos capítulo 9, verso 21 dice así. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, amén, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Aquí dice, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A los que ¿qué? Invocaban ¿qué? Este nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. ¿El nombre qué? Jesús. Y a ese vino aquí para llevarlos presos ante los principales ¿qué? Pablo, hermanos, a todo el que predicaba en el nombre de Jesús, Pablo, cuando era perseguidor de la iglesia, lo capturaba. Pero más adelante, miramos un poco más adelante, hermanos, que él predicaba luego ¿qué? En el nombre de Jesús, porque Pablo se convirtió y predicaba ¿qué, hermanos? En nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús? Cuando invocamos el nombre de Jesús, se va, hermanos, a manifestar todo el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es más, la Biblia nos manda, hermanos,
que si nosotros creemos en el nombre de Jesús, van a haber señales que nos van a seguir a nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si yo creo en el nombre de Jesús, van a haber señales que tienen que seguirme a mí. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice en San Marcos, capítulo 16. Amén. Amén. San Marcos, capítulo 16. ¿Lo tenemos? San Marcos 16, verso 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en ¿qué? En mi nombre. ¿Qué señales me van a seguir a mí? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque ahora conocemos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, que se llama Jesucristo. Porque Jesús en el Antiguo Testamento que fue profetizado: y en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos, no hablamos en nombre de nosotros, hablamos en nombre de Jesús. A veces uno, cuando ha tenido que reprender a una persona endemoniada, nosotros invocamos el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ese nombre, hermanos, es el nombre del Dios de los cielos, el Padre de todos los espíritus, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Y eso es lo importante, hermanos, de conocer cómo es el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a leer en Filipenses, hermano, capítulo 2, versos 9 y 10. Filipenses. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre qué, Todo nombre. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿a dónde? En los cielos, en la tierra y debajo ¿qué? La tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En el cielo, los ángeles se tienen que arrollar en el nombre ¿qué? De Jesús. En la tierra, hermanos, se tienen que arrodillar o nos arrodillamos en el nombre de Jesús. Y dicen que la expresión debajo de la tierra, muchos dicen que es el lugar de los muertos. También se tienen que arrodillar en el nombre ¿qué? De Jesús. Amén. Porque no hay otro nombre, hermanos, dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Gloria al nombre de Jesús. En Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Los apóstoles predicaban y enseñaban ¿qué? En el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios, hablamos en nuevas lenguas, recibimos el poder del Espíritu Santo en el nombre ¿qué? De Jesús. Todo lo hacemos ¿qué? En el nombre de ¿qué? De Jesús. Porque no hay otro nombre, hermanos, dado a los hombres y que podamos ser salvos, sino en el nombre ¿qué? De Jesús. Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermano, cuando tú hagas oración, ya tú tienes que saber cómo orar. Lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Amén. todo lo que hagáis, sea de palabra de hecho, sea lo que, en el nombre de gloria al nombre de Jesús. Porque, hermanos, cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos invocando toda su potestad, todo su poder. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice, hermanos, que nosotros seríamos aborrecidos por causa de su nombre.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el nombre de Jesús al diablo le irrita, al diablo le fastidia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero a nosotros, hermanos, nos trae ¿qué? Bendición. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, no hay otra cosa más linda que saber y conocer el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Si nosotros, hermanos, sabemos cómo se llama nuestro Dios, vamos a saber cómo invocarlo. Amén. Vamos a saber cómo dirigirnos a Él. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Cuando tú vayas a orar por un hijo que está enfermo, ora en el nombre de Jesús. La Biblia dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. Cuando tú vayas a orar por una persona que está poseída o oprimida por un demonio, ora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el Nuevo Testamento dice que los cristianos íbamos a ser ¿qué? Aborrecidos por el nombre de Jesús. Amén. Pero que Dios nos iba a dar potestad de ser hechos hijos de Dios por el nombre ¿qué? De Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y lo más lindo, hermanos, que no hay perdón de pecados si no está invocado el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús perdona mis pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38 dice la palabra del Señor así. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre ¿qué? De Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si yo me bautizo en el nombre de Jesús, mis pecados son perdonados. Amén. Cuando Pablo se convirtió al Evangelio, tuvo el encuentro con el Señor, la Biblia en Hechos capítulo 22 habla de Pablo, cómo Pablo testifica de cómo se convirtió al Señor, cómo Dios lo llamó. Voy a leer en Hechos capítulo 22, hermanos. Hechos capítulo 22, verso 16 en adelante dice, verso 6 dice, Pablo relata ¿qué? Su conversión. O sea, Pablo relata cómo se entregó al Señor. Y en el versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su Nombre. Porque todo lo que tenemos que hacer, hermanos, sea de palabra, sea de hecho, tenemos que hacer lo que en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque el nombre de Jesús, hermanos, representa todo lo que es Dios. La Biblia dice que Él es el alfa ¿qué? Y la omega. Eso quiere decir que en el nombre de Jesús está ¿qué? Todo el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el primero y yo soy ¿qué? El último. Vivimos, hermanos, en un tiempo donde la gente parece que estuviera ciega. Pero el nombre de Jesús ha traído ¿qué, hermanos? Salvación a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay doctrinas, hermanos, que no saben cómo orar al Señor. Hay doctrinas, hermanos, que no saben cómo conocen a su Dios. Pero nuestro Dios, Pero nuestro Dios tiene un nombre tiene un nombre. y su nombre Su nombre. es Jesús. Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, la única, hermanos, respuesta que tenemos cuando oramos es cuando oramos en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. La única respuesta, lo vuelvo a repetir, que vamos a tener cuando oramos es cuando oramos en el nombre ¿qué? De Jesús. Porque en el nombre de Jesús, hermano, están todos los atributos de Dios. Gloria al nombre del Señor. En el nombre de Jesús está ¿qué? Todo el carácter de Dios. En el nombre de Jesús está ¿qué?
toda la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús está ¿qué? Todo el poder de Dios. En el nombre de Jesús está ¿qué? La autoridad de Dios. En el nombre de Jesús está ¿qué? La revelación del carácter de Dios. En el nombre de Jesús, hermano, está ¿qué? La presencia misma de Dios. Por eso tú cuando ores, cuando hable en el nombre ¿qué? De Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios nos dio esa ¿qué? Esa potestad cuando hemos recibido, porque a todos los que llamó, le dio potestad, a los que creen en su nombre, hermanos, le dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por eso a nosotros nos identifican como los del nombre de Jesús. Y claro, hermano, nos identifican bien, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están arriba en los cielos, de los que están abajo en la tierra y debajo ¿qué? De la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Los apóstoles o los discípulos cuando predicaban en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Hechos, dicen que ellos se sentían felices y privilegiados cuando sufrían por el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor, amén. Porque ellos saben, hermanos, que estaban, hermanos, siendo bendecidos por el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Qué lindo, hermanos, que nosotros tenemos una fe con entendimiento, Aleluya. una fe con conocimiento, que tú puedes orar y levantar tus manos utilizando el nombre que tú tienes invocado. Cuando el pastor te bautizó ¿qué? En el nombre de Jesús. Amén, amén. Por eso en la Biblia dice, este pueblo he creado para mí, Amén. este pueblo lleva mi nombre. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermano, vamos a estar sobre nuestros pies. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos y vas a orar con autoridad. Si tú eres bautizado en el nombre de Jesús, si has recibido a Jesucristo como su Dios, vas a orar en autoridad. Vamos a orar. Señor Jesucristo, alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. Oh Señor, la revelación más grande que has traído a los hombres es dar a conocer tu santo nombre, Dios del cielo. Porque en tu nombre, Señor, se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, Dios del cielo. Y tu nombre ha sido invocado sobre mi vida, Señor. Tu nombre está en mi vida enmarcado, Dios de los cielos. En tu nombre hemos hablado en nuevas lenguas. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos recibido sanidad. En tu nombre hemos orado por los enfermos y han sanado. Porque tu nombre es todopoderoso. Porque tu nombre representa tu carácter. Tu nombre representa su presencia. Su nombre representa que eres tú el que está manifestado, Dios de los cielos. Oh, soberano Dios, gracias por la revelación más grande que ha traído a los hombres. Y es tu nombre, Jesús. Tu nombre, oh, el nombre de Jesús es dulce. El nombre de Jesús es poder. El nombre de nuestro Dios es todopoderoso.